ceremonial, tío, pues eso que se hacía en la corte, etiqueta, pues como otro que yo vestido en una buena fiesta. Y realmente es muchísimo más. El famoso arqueólogo y antropólogo Juan Luis Arzuaga definía perfectamente el protocolo con un símil que siempre se me quedó cuando tuve la oportunidad de participar en una organización de la entrega de los premios Príncipe de Asturias, en el que él recibía como codirector de la Fundación, Atapuerca. Definía, cuando se preguntaba, bueno, pues ¿cuál es el origen del hombre? Y él respondía: el hombre dejó de ser mono cuando nació el protocolo. Y lo recuerdo porque además fue la contraportada del diario El País, aséptico, incluso un medio, pues digamos, hasta ciertamente un poco hostil hacia el mundo del protocolo. Y quiso poner de manifiesto de alguna forma, con esa apreciación, este conocidísimo y reconocidísimo personaje del mundo del conocimiento de la historia de donde venimos. Quiso poner de manifiesto cómo el protocolo es el que pone orden, el protocolo es el que pone las normas para la convivencia, no para las normas para el suplicio, como muchos asocian el protocolo incómodo, el oficial, aquel que nos disgusta, el protocolo de la corbata, el protocolo del saber estar. No, el protocolo del sentido común, el protocolo del poner orden, el protocolo de la convivencia, el protocolo de la fiesta, el protocolo del entendimiento, el protocolo que hace posible entrelazar la Trinidad divina, como el autor afirma y pone de manifiesto su prologuista, ese protocolo capaz de unir nada menos lo siempre difícil, y a los tiempos actuales me remito, difícil y dura convivencia que tiene el protocolo eclesiástico, el protocolo oficial y el protocolo de la calle. Ese difícil protocolo de respeto a las tradiciones que conlleva una serie de medidas, una serie de respetos, con la necesidad de la fiesta, del festejo, que conlleva saltarse a la torera esas normas, encontrar ese punto de equilibrio que encuentra la Patum y que es una precisamente de las conclusiones a las que llega en esta primera fase de la investigación. Creo que es una magnífica aportación, y lo digo quizá en palabras mucho más sencillas, que descritas por otro erudito probablemente sonasen con más cuerpo académico, pero hablando con el sentimiento y hablando con el corazón, en esa melodía que hoy ha querido ponerse a este bello acto, me gustaría sí poner de manifiesto, Carlos, que has dado sentido, alma y corazón a ese protocolo, en el que hay varios tipos de protocolo, pero en este tipo de protocolo que busca efectivamente ser el custodio de la tradición, pero sabe también posicionarse como el custodio de la innovación. Ese protocolo que sabe partir del respeto de muchos siglos de historia, pero que sabe también irse acomodando, irse asociando a la realidad ciudadana, a la realidad de los tiempos. A veces no se logra y termina desapareciendo muchas cosas, probablemente porque no se haya aplicado un buen protocolo, pero a veces se conserva y se mantiene vivo y evolucionado porque se aplica un buen protocolo. Para que esto sea posible, la aplicación de un buen protocolo, es necesario, Carlos, que haya estudios como los tuyos, porque nos da muchas explicaciones, nos da muchas razones a los que trabajamos en este sector, en el que organizamos eventos, en el que organizamos actividades como las que tú reseñas en este importantísimo evento, de los poquísimos, creo que son 2, si no me equivoco, patrimonios inmateriales de la humanidad declarados por la UNESCO, como es la fiesta del Patum. Es sumamente importante para que nuestras actuaciones, para los profesionales que nos dedicamos a esto, sepamos el por qué se hacen las cosas. Las cosas no es porque sí, porque así se ha hecho siempre. No, como bien apuntaba el prologuista, no valen esas razones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el libro ciertamente nos da muchos porqués y nos deja también otros porqués que seguramente has guardado y que seguramente el próximo año nos desvelará en la presentación de su tercer ejemplar dedicado a esto.
Te animamos, Carlos, de verdad, a que sigas en nombre de la comunidad universitaria, en nombre de mi rector de la Universidad Camilo José Cela. Quiero trasladarte su felicitación, animarte a que sigas trabajando en ello. Y a todos ustedes que hagan apostolado, ya que han salido términos muy sacros a lo largo del día de hoy, que hagan apostolado a favor de estudios de este tipo, que hagan apostolado a favor de la necesidad de que el protocolo no trata más que de hacer más agradable y un mundo en mayor convivencia. Con un buen protocolo probablemente hoy no tendríamos las preocupaciones políticas, sociales, internacionales, que seguramente en la cabeza de todos está. Estoy seguro, Carlos, que te has convertido en el mejor embajador de la PATUM, pero también en el mejor embajador del protocolo en Cataluña. Y estoy seguro que con personas como tú, de las que en Cataluña, por supuesto, hay muchas en nuestra profesión, sabremos encontrar esa filosofía que permite que cada pueblo, que cada sociedad disfrute, saque adelante sus raíces, reivindique sus raíces, pero que se sienta por encima de todo un hombre, una persona, hombre o mujer, dispuesto a compartirlo con todos los demás. Esa es la conclusión, más allá del libro, a la que yo llego. Y de verdad deseo, Carlos, tú que serás seguramente el primero, o en cualquier caso, de los primeros en convertirte en Cataluña en doctor en protocolo, deseo de verdad que sigas transmitiendo emociones que con esta armonía que la letra, la música y la voz nos han trasladado hoy. Muchísimas gracias. Perdón, ya como despedida, el maestro Sergi Cuenca interpretará para todos ustedes el Vall de l'Àliga, que es un himno para Berga y es sinónimo de paz. En un momento en que las circunstancias vividas recientemente, no lejos de aquí, nos hacen suspirar y anhelar con mayor motivo la paz.